Buenas tardes, doctora y compañeros. Nosotros somos el grupo número 5, integrado por Foronda Padilla Brenda, Llanos Choque Adriana, Ortega Torres Rachel y Quispe Mamani Jessica Wanda. El día de hoy vamos a explicar en cuanto a la articulación del tobillo y los movimientos del pie. Mi nombre es Brenda Foronda y voy a explicarles en cuanto a las estructuras relacionadas a esta compleja articulación y un pequeño recuerdo anatómico del tema y una breve introducción. El tobillo o región talocrural está formada por la porción más estrecha de la pierna distal y la región malleolar. El pie está situado distalmente al tobillo y esta proporciona una plataforma de apoyo para el cuerpo cuando se está en bipedestación. También sirve para conectar el organismo con el medio que lo rodea y es la base de sustentación del aparato locomotor y tiene la capacidad de convertirse en una estructura rígida o flexible en función de sus necesidades. Articulación del tobillo y movimientos del pie. La articulación del tobillo está formada por tres huesos, que son la tibia, el peroné y la superficie superior del astrágalo. Esta articulación permite principalmente los movimientos de flexión plantar, que es la flexión hacia la planta del pie, y la flexión dorsal, que es la flexión hacia el dorso del pie. Los movimientos laterales son permitidos, pero estos son muy limitados por sus terminaciones óseas de la tibia y el peroné. La tibia y el peroné son huesos de la pierna. La tibia se articula con los cóndilos femorales superiormente y con el talus o astrágalo inferiormente, y al hacerlo transmite el peso corporal. La fíbula actúa principalmente como un lugar de inserción muscular, aunque también es importante para la estabilidad de la articulación talocrural. La tibia se localiza en el lado anteromedial de la pierna y es casi paralela a la fíbula. También es el segundo hueso de mayor tamaño del cuerpo. Se ensancha hacia afuera en ambos extremos con el fin de dar una mayor superficie para la articulación y también para la transferencia del peso. El extremo proximal se ensancha para formar los cóndilos medial y lateral, que sobresalen por encima del cuerpo, medial, lateral y posteriormente, formando así una cara articular superior o meseta tibial, que es relativamente plana. Esta meseta consta de dos caras articulares lisas, que se articulan con los grandes cóndilos femorales y están separadas por una eminencia intercondilia. El cuerpo de la tibia es más delgada en la unión de sus tercios medio y distal. El extremo distal de la tibia es más pequeño que el proximal, ensanchándose solo medialmente. La expansión medial se extiende inferior al resto del cuerpo, formando el malleolo medial. La cara inferior del cuerpo y la cara lateral del malleolo medial se encuentran articuladas con el talus y están cubiertas por cartílago articular. La fíbula. La fíbula se sitúa posterior y lateral a la tibia, a la cual está firmemente unido por la sindesmosis tibiofibular, que incluye la membrana interósea. Su función principal es servir de inserción muscular, proporcionando una inserción distal a un músculo e inserción proximal a 8. El extremo distal aumenta de tamaño y se prolonga lateralmente e inferiormente, formando el malleolo lateral. Los malleolos constituyen las paredes laterales de un encaje rectangular o mortaja, que es el componente superior de la articulación talocrural, y en ellos se insertan los ligamentos que estabilizan la articulación. El pie es una de las estructuras óseas más complejas y está dividido en tres partes: tarso, metatarso y falanges. El tarso consta de 7 huesos, el metatarso de 5 huesos y las falanges, que serían 14 huesos. El tarso está conformada por los siguientes huesos: calcáneo, astrágalo, escafoide navicular, cuboide y las 3 cuñas. Pero tan solo uno de ellos, o sea el talus, se articula con los huesos de la pierna. El talus tiene un cuerpo, un cuello y una cabeza. La cara superior,
La tróclea del talus se articula con los dos malleolos y recibe el peso del cuerpo transmitido desde la tibia y lo transmite a su vez dividiéndolo entre el calcáneo. El talus es el único hueso del tarso que carece de inserciones musculares y tendinosas. La mayor parte de su superficie está cubierta por cartílago articular. El cuerpo presenta la tróclea superiormente y se estrecha formando un proceso posterior que muestra un surco para el tendón del flexor largo del dedo gordo. El escafoides está situada en la parte interna del pie, entre el astrágalo y las cuñas. Estas cuñas son tres huesos pequeños llamados cuneiformes: externo, intermedio e interno. Reciben el nombre de cuneiformes por su forma de cuña. Estos se articulan a su vez con el cuboides formando la fila distal del tarso, la cual se articula con los metatarsianos. El metatarsiano está conformado por 5 huesos largos, llamados metatarsianos, que se extienden desde el tarso hasta las falanges o dedos del pie. Estos se enumeran comenzando por el dedo gordo. Las falanges son los huesos que conforman los dedos del pie. Cada falange cuenta con 3 huesos, excepto por el dedo gordo, el cual únicamente cuenta con 2. Buenas tardes, mi nombre es Adriana Rocío Llanos Choque y yo les voy a explicar sobre la articulación del tobillo, o también llamado talocrural. Bueno, va a ser una articulación de tipo gínglimo o troclear que va a unir los 2 huesos de la pierna al astrágalo. En esta articulación solo se van a producir movimientos de flexión plantar y dorsal del pie en un eje transversal. Bueno, la articulación de tobillo va a tener superficies articulares y medios de unión. Dentro de las superficies articulares está la superficie articular tibio-peronea y la superficie astragalina, que se van a unir entre sí. Y en los medios de unión tenemos a la cápsula articular, los ligamentos que van a reforzar la articulación del tobillo. Las superficies articulares tenemos la superficie tibio-peronea de la pierna y la superficie astragalina del pie. Bueno, la pierna va a presentar un techo tibial y 2 caras laterales del malleolo de la tibia y el malleolo del peroné, la cual van a formar la mortaja tibio-peronea. Y esta va a ser penetrada por la cara articular del astrágalo. Bueno, el revestimiento cartilaginoso de las superficies articulares del techo tibial es más grueso que de los laterales o malleolares. Y la superficie astragalina, bueno, el astrágalo va a constar de 3 caras articulares propias, que son una superior y 2 colaterales. La cara superior va a constituir la tróclea astragalina y las caras laterales se van a unir a los malleolos medial de la tibia y lateral del peroné. Estas superficies articulares del astrágalo están cubiertas por una capa continua del cartílago articular. Bueno, dentro de los medios de unión están la cápsula articular y los ligamentos. La cápsula articular junto a los ligamentos se encargan de asegurar la articulación. Se encarga de asegurar el contacto entre las superficies articulares. Bueno, la cápsula articular va a ser una membrana que va a englobar toda la articulación y que va a impedir que los segmentos óseos se desplacen en exceso. Esta cápsula va a estar alrededor de las superficies articulares y se va a originar en el contorno de la cara articular tibio-peronea y se va a insertar en el contorno articular del astrágalo.
Y esta articulación, bueno, esta cápsula articular no va a estar presente en la parte anterior de la cápsula articular. Aquí tenemos un video para explicar. Aquí tenemos al malleolo lateral de la tibia y al malleolo medial de la tibia. Aquí encontramos al astrágalo con su cartílago articular articulados con los huesos de la pierna, que son la tibia y el peroné. Y el astrágalo se va a articular con el calcáneo. Y van a producir, la articulación de tobillo va a producir un movimiento de flexión dorsal y flexión plantar. Bueno, aquí tenemos la mortaja tibio-peronea, que va a estar compuesta por el techo tibial y los malleolos laterales, que va a encajar perfectamente la cara articular del astrágalo. Aquí está el cartílago articular. Bueno, su principal función de este cartílago es amortiguar las cargas y producir un movimiento de deslizamiento suave. Luego tenemos a los ligamentos laterales que van a unir las superficies articulares, los ligamentos de la parte posterior del tobillo y la cápsula articular. También se puede observar la cápsula articular anteriormente. Y ahí tenemos los diferentes músculos que van a producir flexión plantar y flexión dorsal del pie. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Yo soy Graciela Ortega Torres y les voy a explicar sobre los ligamentos colaterales. Los ligamentos colaterales son dos. Uno es el ligamento colateral lateral y el otro es el ligamento colateral medial. El ligamento colateral lateral son tres ligamentos distintos que divergen desde el malleolo lateral hacia el astrágalo y el calcáneo. El ligamento astrágalo-peroneo anterior o ligamento talofibular anterior es corto, ancho y aplanado. El ligamento calcáneo-peroneo o ligamento calcáneo-tibular presenta la forma de un cordón, ligeramente aplanado transversalmente. El ligamento astrágalo-peroneo posterior o ligamento talofibular posterior es grueso y muy resistente. Nace de la fosita que presenta la cara medial del malleolo lateral, inferior y posteriormente a la superficie articular. El ligamento colateral medial o ligamento teloideo. El ligamento colateral medial está dispuesto en dos capas, una superficial y otra profunda. La capa superficial se inserta en el borde anterior y en el vértice del malleolo medial. La capa profunda consiste en un fascículo corto y muy grueso que se halla cubierto por el fascículo superficial. Su inserción es en la parte superior, en el vértice del malleolo. Esta inserción se propaga posteriormente hasta el tubérculo medial de la apófisis posterior del astrágalo. El ligamento peroneo astrágalo calcáneo. Este ligamento, que es inconstante, nace en el malleolo lateral, donde se inserta en el labio medial del surco de los músculos peroneos. Los ligamentos colaterales la estrechan fuertemente a los lados de la articulación. Mi nombre es Jessica Wanda Kiswamani. El día de hoy explicaré los movimientos del pie.
El pie ejecuta 3 clases de movimientos que pueden estudiarse aisladamente, pero que asociados se conocen con el nombre de torsiones fisiológicas del pie. Debemos aclarar que los planos y ejes del pie difieren de los del resto del cuerpo debido a su posición anatómica. Comenzaremos explicando la flexión dorsal o dorsiflexión. El dorso del pie se acerca a la cara anterior del dorso de la pierna. Los músculos encargados serán los que pasan anterior a dicha articulación, quienes al contraerse cortan su longitud realizando este movimiento. Su grado de movimiento será de 20 a 30 grados. La flexión plantar o plantiflexión es cuando el dorso del pie se aleja de la cara anterior de la pierna, ejemplo al ponerse de puntas. Los músculos encargados pasan posterior a dicha articulación. Estos movimientos se realizan por la articulación talocrural, cuyo eje es transversal y los movimientos son realizados en un plano sagital. La flexión plantar se da en de 30 a 50 grados. Los movimientos de aducción y abducción. La abducción es la rotación alrededor de un eje vertical que desplaza la punta del pie lateralmente, es decir, que la punta de los dedos se aleja del plano mediano del cuerpo. La aducción es igualmente la rotación en un eje vertical, que acerca la punta de los dedos a la línea central. Estos movimientos se dan en el eje sagital del pie. Los músculos encargados de la aducción son los que se encuentran laterales a esta articulación. Los músculos encargados de la abducción son los músculos ubicados medial a la articulación. El astrágalo no puede rotar debido a su tipo de articulación con la mortaja tibio-perinea. Entonces los movimientos que describiremos se realizan por las articulaciones distales a esta articulación, que es la articulación talocrural. Es una rotación sobre su eje longitudinal. Son movimientos del antepié en el que no participa el calcáneo. La pronación. La planta se inclina y se eleva el borde lateral. En la supinación, el borde medial del pie se eleva y el lateral se aplica fuertemente en el suelo. Estos movimientos están dados por el conjunto de los metatarsianos y de las articulaciones tarsometatarsianas. En la supinación, el primer metatarsiano se eleva y los metatarsianos se encuentran paralelos. En la pronación, el quinto metatarsiano se eleva y el primer metatarsiano desciende. Entonces, ya no se encuentran paralelos, ya que existe la elevación del borde lateral. Los movimientos de inversión y eversión. La inversión es la rotación del calcáneo lateralmente. Esto produce la elevación del borde medial del pie, con la planta apuntando medialmente. Esto sumado más el movimiento de aducción. Su grado de movimiento es de 60 grados. La eversión igualmente es la rotación del calcáneo medialmente, con la elevación del borde lateral del pie, con la planta mirando lateralmente. A esto sumado la abducción. Su rango de movimiento es de 30 grados. Estos movimientos se dan por la rotación del calcáneo en su eje longitudinal.